pasaje en Romanos capítulo 1, si tenéis Biblia podéis leerlo, porque ahí en la pantalla es un poco pequeño para verlo, pero dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1 es un pasaje clave para que podamos entender el problema del corazón del hombre. No está en la mente, no está en el intelecto, no está en su entendimiento si hay Dios o no, sino está en su corazón. Aunque yo pueda mostrar todas las evidencias cruciales de la existencia de Dios en esta tarde, si tu corazón continúa diciendo yo no creo en Dios, continuarás sin creer. Porque el problema es el rechazo a la verdad, como vamos a ver en esta tarde. Y la Biblia es clara y evidente cuando manifiesta el problema. El versículo 22 de Romanos capítulo 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, eso no es un insulto, la palabra necio no es un insulto. La Biblia no te está insultando a aquel que no cree en Dios, está mostrando la condición de tu alma, la condición de tu entendimiento. Un entendimiento que ha caído en la necedad, en la negación de lo evidente. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es religioso, no hay duda alguna que la religión forma parte de la naturaleza humana. Y cuando el hombre niega al único Dios verdadero, lo único que queda es crear dioses a imagen y semejanza de sí mismo, o a imagen y semejanza de lo que ve en la naturaleza. Aves, peces, cuadrúpedos, o el hombre mismo, corruptible. Versículo 24, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia es clara, específica. Si no crees en Dios, no es un problema de la mente, es un problema del corazón. No es un problema de las evidencias que existen para probar la existencia de Dios. Es un problema de la interpretación de esas evidencias. No es un problema de que no podemos conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer. El problema radica en el corazón del hombre. Vamos a ver en este versículo, en el Salmo 14.1, dónde termina ese problema. Son unas palabras duras, una vez más, pero reales. Salmo 14.1 dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Palabras fuertes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Romanos capítulo 1 nos dice lo mismo. Habla de esta ceguera voluntaria espiritual de aquellos que, aún teniendo evidencias, persisten en negar la existencia de Dios. Tal es la realidad de esta verdad bíblica, que no solamente en el Salmo 14.1, sino también más adelante, voy a pasarlo en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Las mismas palabras del Salmo 14. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Esta es la condición del hombre. Y es importante que entendamos esta condición para que podamos también entender cómo el hombre llega a esas conclusiones. No hay Dios. Versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan
y a Dios no invocan? Vemos con estos versículos una realidad que es importante que establezcamos como un axioma, usando las matemáticas, como un principio inamovible. El problema no está en la mente y las evidencias, el problema está en el corazón del hombre. ¿Cuál es el problema? El problema para la validación de la existencia de Dios no es la ciencia, sino el corazón del hombre. Son las premisas de la investigación, las presuposiciones del investigador y el método de la investigación lo que hará que se llegue a unas conclusiones o a otras. No tenemos miedo a las preguntas científicas. De hecho, nuestra vida depende de una pregunta tan importante como ¿existe Dios? ¿Qué pruebas hay de ello? Si Dios existe, ¿qué evidencias puedo descubrir a ese Dios? Y si lo hago, ¿qué tipo de Dios voy a encontrar? Ahora, antes de seguir, debemos mantener algo claro también, y es la definición de los conceptos. Cuando hablamos de Dios, ¿a quién nos estamos refiriendo? Para algunos es Messi, otros Maradona. ¿Es ese Dios? No. Para otros, Dios puede ser un tronco que le adoran y le traen comida. Para otros, Dios puede ser la luna o el sol, como en Egipto que adoraban al sol o a otros dioses. ¿Es eso Dios? Bueno, la definición de Dios es bien práctica y clara, como veremos. Es el ser de todo poder único. Que exista Dios implica que solamente hay uno. Y eso es importante a la hora de entender lo que estamos haciendo en esta tarde. ¿Existe algo que es extraordinariamente superior a todo lo que existe? Y aún más, ¿existe el Dios de la Biblia? Un Dios creador, un Dios todopoderoso, de todo conocimiento, de toda perfección, un Dios soberano, un Dios único en esencia. ¿Existe tal cosa? ¿Qué pruebas tengo de ello? Y algo que vamos a ver también es la definición de la palabra ciencia. Porque el hermano Leopoldo, yo sé que no estamos aquí para mostrar lo que sabemos o no sabemos, pero tampoco estamos intimidados por lo que sabemos. El hermano Leopoldo está trabajando con su doctorado en matemáticas